Muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Singer. Soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Para mí es motivo de gran alegría presentarles hoy el libro Lengua Materna de David Price. Esta es la tercera ocasión en que la Dirección de Artes y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile distingue la obra poética del profesor Price. El libro constituye el resultado del concurso Artifica la UC 2019, que apoya la creación artística de funcionarios, académicos y estudiantes de nuestra universidad. En este lanzamiento nos acompañan la escritora, periodista y editora de Garceta Ediciones, Verónica Jiménez, y el escritor y académico de poesía latinoamericana en la Universidad de Wisconsin, Madison, el señor Marcelo Pellegrini. Lengua Materna es el último libro de poesía de David Price. Se trata de un diario de viaje en el cual el autor utiliza el verso libre para problematizar la búsqueda de la identidad propia y ajena. El punto de partida es la condición judía latinoamericana del autor, condición que define su lugar y que construye su memoria. Desde esta experiencia de secular alteridad, el diálogo con la poesía chilena y acompaña el tránsito del autor por lugares en los que debe refugiarse o a los que pertenece por historia, si bien no por experiencia. Así, Lengua Materna es un libro sobre la búsqueda de una voz propia en un lenguaje ajeno y sobre la pérdida de ese idioma. Es finalmente un libro sobre el retorno y el exilio de un hablante que busca desesperadamente una patria para su palabra. El profesor David Price es doctor de psicología en Yale University y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde enseña e investiga la psicología de la creatividad. Es autor de los libros de poesía Señor del Vértigo, que tiene 3 ediciones. También está Demora el alba, Oscuro mediodía y Bocado. Su obra reunida se publicó en una colección con el título de Retrato en Movimiento. Lengua Materna es su último libro e incluye poemas escritos entre el año 2000 y 2020, mientras realizaba su doctorado, luego en Chile y posteriormente en diversas estadías y viajes asociados a su trabajo académico. A continuación, invitamos a Verónica Jiménez, poeta y editora, a presentar el libro. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias, Marcelo. Gracias, David, por darme la oportunidad de haber editado este libro. La verdad es que la situación ha estado tan complicada producto de la pandemia que no alcanzamos a tener todos los ejemplares. Probablemente la próxima semana ya los tendremos. Tengo acá una muestra que es la única y la primera que ha llegado a mis manos. Ha sido un proceso bien difícil, como les digo, por la situación por la que estamos pasando. De todos modos, es siempre importante y es siempre una alegría poder editar y publicar finalmente este libro en el que trabajamos junto con David durante un buen tiempo. Claro, y había muchas dudas sobre cuándo presentarlo, sobre cómo presentarlo, y finalmente lo que hemos hecho es adaptarnos a las condiciones.
Y aprovecho de pasar el aviso. Tengo entendido que hay muchas personas que están interesadas en adquirir el libro y los invito a que escriban al email de la editorial garcetaediciones@gmail.com y podemos coordinar entregas ya a partir, pienso yo, desde la próxima semana. Bueno, es una alegría grande poder publicar finalmente un libro de David Price, poder presentarlo. A David lo conozco yo desde por lo menos unos 20 años. Conocí primero su poesía por intermedio de Javier Velo, poeta y profesor de literatura de la Universidad de Chile, que ha hecho un trabajo muy importante en lo que se refiere al estudio de distintos poetas de la generación del 90. Javier empezó cuando todavía estábamos estudiando en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía. Comenzó a hacer un trabajo de recopilación, de investigación. Finalmente publicó una antología, publicó un estudio además, y logró reunir a un grupo de poetas que, si bien no estaban dispersos, porque básicamente eran dos grupos, uno en la Universidad de Chile y otro en la Universidad Católica, logró juntar a estos poetas jóvenes en ese entonces que habían asumido el oficio de la poesía y que de alguna manera ya tenían más o menos definido un camino. Entre esos poetas está el propio Javier Velo, Alejandra del Río, Germán Carrasco, Rodrigo Rojas también, Andrés Ambanter, que creo que estuvo con David participando en un taller en la Universidad Católica. Y digo que el trabajo que hizo Javier Velo es súper importante porque pudo pesquisar este movimiento que no era un grupo homogéneo, pero sí era un movimiento interesante de poetas que comenzaban a producir obra justamente al finalizar la dictadura. Y esto coincidió con la publicación en el año 92 de una primera versión de Señor del Vértigo, que es el primer libro de David Price, que obtuvo una mención honrosa en el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y que es, en las palabras de Javier, y según creo yo también, un libro ya de un poeta bastante hecho, a pesar de ser un poeta joven. En ese tiempo creo que 19 años tenía David cuando publicó su primer libro. Y en eso coincidía con el hecho de que también algunos de los otros poetas de este movimiento o grupo al que Javier llamó los náufragos también estaban bastante hechos. Javier en sus ensayos ha detectado que a partir ya de ese primer libro, David empieza a trabajar en torno a algunas proposiciones, dice Javier, que van a ser retomadas en sus libros posteriores. Y de Mora el Alba,
por ejemplo, que es de 1995, Oscuro Mediodía, que es del 2000, y Bocado de 2011. Y, la poética de Price, dice Javier Velo, se funda tras la constatación de la maldad del siglo XX, esto refiriéndose al Señor del Vértigo y también amplificándolo a los libros posteriores. El siglo XX, nuestro siglo, en su versión más aterrorizadora, la Shoah, ante la que el poeta se constituye como testigo, dolorosa e infinitamente. Testigo de la diáspora y del exterminio del pueblo, se interroga y asombra con la existencia de la poesía sobre las ruinas de la aniquilación, estableciendo de manera magistral otro doblez, la cercanía imaginaria, visual, que el poema permite de la zona gris del exterminio, es el anverso de la distancia histórica que habita en el testimonio, tal como postula Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz. Y, bueno, lógicamente, esta temática ha continuado siendo trabajada por David Price en los libros posteriores, y en este libro, Lengua Materna, también adquiere la forma de una indagación acerca de la identidad y del origen, que estaba presente ya en su primer libro y que fue desarrollando en los libros posteriores. Yo no voy a entrar en lengua materna más que para decir que hay sí una búsqueda, pienso yo, acerca de ese idioma que es también un depositorio de contenidos culturales, espirituales, que empiezan a visorarse desde los primeros años de vida y que se convierten de alguna manera en instrumento de pensamiento y de comunicación, y en este caso de comunicación a través de la poesía. Y específicamente en este libro esa interrogación tiene que ver con una lengua de origen, que es el castellano, y con la adquisición de una segunda lengua como es el inglés. En las conversaciones que tuvimos mientras trabajábamos este libro, David se preguntaba, tenía algunas dudas, porque efectivamente algunos de los textos que aparecen acá, algunos de los poemas están en inglés. Entonces se preguntaba si dejarlos o no. Finalmente quedaron algunos. Y me parece que sí es una decisión acertada, porque está, como digo, esa indagación en torno a lo que es la primera lengua y la segunda lengua. Y eso les digo por ahora. Espero que tengan pronto el libro en sus manos y pueden contactarme para pedírmelo, y con gusto yo voy a coordinar la entrega. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica, por esta interesante revisión de los orígenes de los libros de David. A continuación, invitamos a Marcelo Pellegrini, poeta y académico de la Universidad de Wisconsin, a comentar el libro Lengua Materna. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Miriam. Gracias también a la organización del evento. Por supuesto a David por invitarme, y a Verónica también por la edición. Celebramos que Garceta Ediciones siga produciendo libros. Comienzo por contar algo parecido a una anécdota.
cuando yo comencé a estudiar literatura, por allá por el año 90, lengua materna era la expresión que se utilizaba para designar el ramo de la lengua, el ramo de gramática de la lengua castellana durante el primer año. Lengua materna 1 y lengua materna 2 eran los cursos que todos los futuros profesores de castellano teníamos que tomar apenas entrábamos a estudiar para aprender los mecanismos internos del idioma, las reglas, los usos, los acuerdos teóricos que debíamos dominar, para familiarizarnos con esa lengua y con tal de traspasar luego ese conocimiento a nuestros futuros alumnos. Desde esos ya lejanos años, lengua materna significa para mí eso, nada menos que la gramática detallada de la lengua castellana. Muy raro nos parecía a los alumnos de primer año que las clases de esa materia fueran designadas con la expresión que utilizamos para señalar la lengua que aprendemos desde niños, aquella lengua con la que crecemos, la lengua con la que entramos al lenguaje, a habitar con él, a vivir en su casa, por decirlo así. No pude dejar de pensar todo esto y más al leer esta lengua materna del poeta David Price. Su libro no tiene nada que ver con esas clases que en mi juventud más de una vez me parecieron áridas y hasta escabrosas, pero su denominación, su título y varios de sus poemas aluden a la lengua que uno aprende de niño, a la lengua que a uno le enseñan y le dicen que es la única manera de comunicarse con los demás. El mismo libro sugiere esto en el título de su primera parte, Palabras que me enseñaron al nacer. Así se titula esa primera parte, que es una especie de definición de lengua materna. Sin embargo, propongo aquí que esa lengua materna se transforma en este libro de David en la lengua con la que el poeta decide escribir. Porque la lengua materna del poeta no es la que se aprende pasivamente desde niño o como cuando uno asiste a una clase de gramática o de lo que sea, sino más bien la lengua, el código o conjunto de signos con que el poeta toma la decisión del decir, la decisión de cómo articular ese decir y de cuándo hacerlo. Esa lengua puede coincidir en casi todos los aspectos con la lengua o las palabras que me enseñaron al nacer, pero es el poeta el que las transformará en otra cosa, en esa amalgama expresiva en la que entran otros códigos, otras experiencias, otras denotaciones y otras connotaciones. Pero es lento el camino para llegar a esa decisión. En el poema Hijo del Pacto, que es el poema que abre el libro, vemos el inicio de ese trayecto. Cito unos versos. Dice, tú serás un judío latinoamericano, un oxímoron que ama y respira. Hablarás una lengua que no es tuya, habitarás una patria provisoria, serás un extranjero entre los tuyos, te odiarán y te amarán. En el curso de los verbos, el uso de los verbos en futuro, serás, hablarás, habitarás, con resonancia de mandamientos, indica que el camino recién se inicia. La lengua materna es un camino para recorrer y no una lengua que aprender en el sentido más común que le damos a la palabra aprender. Hijo del Pacto ofrece una verdadera cartografía de esa nueva lengua, que es al mismo tiempo vieja, una lengua enterrada y desenterrada una y otra vez de la psiquis del poeta. Cito otros versos de ese mismo poema. Mi memoria escapa, vuela y se detiene en San Cristóbal, Venezuela. Se establece lentamente en improvisadas sinagogas, donde un minyan de judíos olvidados celebra los días temibles en los Andes tropicales. El Hassan pedía perdón por las faltas que cometimos y que no cometimos en un idioma traído de los guetos.
Para luego continuar en la estrofa siguiente, en vez de ese antiguo hebreo, mi memoria aprende castellano con el silabario hispanoamericano y lee las postales que llegaban desde el Maule o de un Santiago siempre gris. Vendrán en el libro otras lenguas, el yiddish y el inglés aparecen prominentes, y otras experiencias que irán enriqueciendo esa lengua materna traspasada de memoria, de ese país extranjero al que alude el poema Infancia en San Cristóbal. Después del aprendizaje, los viajes y las lecciones extraídas de esos viajes. Lengua materna es también un desplazamiento marcado cuidadosamente por la memoria. Más bien, su memoria es su desplazamiento. No es aventurado decir que este libro se plantea a sí mismo como una especie muy particular de diario de vida. Cada estación en las vicisitudes de la voz que habla aquí está señalada por experiencias y sobre todo por lugares. Esos lugares no son abstracciones, existen como entidades del mundo sublunar. Son ciudades, calles, accidentes geográficos, obras de todo tipo. La lengua aprendida se va haciendo ajena por medio de un creciente escepticismo sobre la poesía que marca la sección media del libro, la sección de la mitad. Pienso en poemas como La muerte de la poesía, donde la tercera persona del singular hace que la voz hable de sí misma como una extraña. Dice parte del poema, siente el ácido hálito en la voz que pregunta, mezcla entera de condescendencia y cortesía, si todavía escribe poesía. Sin hablar responde que pasa todo el día rehaciendo un poema invisible. Escepticismo, sí, cansancio del viaje, un viajero agotado sobre el precipicio del poema, como dice el texto. Poema de octubre lo señala muy claramente en su primer verso. La casa que habitamos ya no nos pertenece. Es otro texto de esa parte del libro. ¿Es esa casa la lengua materna? Sí, pero también es el espectro del desamor, del amor y el desamor, un tema que nunca ha estado ajeno a las preocupaciones de David Price. Ese poema es el último de la sección entre mis palabras y mi voz. La bisagra hacia la última sección del libro, titulada Palabras encontradas fuera de casa. Palabras que me enseñaron al nacer, palabras encontradas fuera de casa. Se cierra el círculo. Desde Guarulhos, en Brasil, hasta París, pasando por Ámsterdam, Madrid, Edimburgo, Yale y Cambridge, para recalar en poemas escritos en inglés o traducidos en inglés. La lengua del poeta llega a casa precisamente porque sale de casa. Termino estas apuradas reflexiones anotando un verso que me parece la definición de este libro. Lo que buscas, lo extraviaste antes de partir. El poeta, el poema, la lengua, buscan, aunque como se dice aquí en repetidas ocasiones, casi como un mantra, no sabes qué perdiste, más lo buscas. ¿Quién sabe si al final de este viaje, de este aprendizaje, solo buscamos lo que hemos perdido, aunque no sepamos qué fue precisamente lo que perdimos? ¿Quién sabe si la poesía no es más que buscar lo desconocido que perdimos? Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus interesantísimas reflexiones. Yo creo que tu comentario nos señala nuevas lecturas y arroja otras luces al texto. Yo que lo leí y que lo disfruté mucho, lo disfruto más. Gracias a ti también. Bueno, esa es la labor. Gracias. Y así hemos llegado al momento más esperado de este encuentro. Invitamos al profesor David Price,
autor del libro Lengua Materna, a leernos algunos poemas. Adelante, David. Muchas gracias, Miriam. Quisiera empezar, bueno, agradeciendo en primer lugar el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura y de Miriam Singer a la publicación de este libro, a Ediciones Garceta y a Verónica Jiménez por el cariño puesto en la preparación del libro, en un año que ha sido muy desafiante para todos. Esperemos, como dijo Verónica, que ya podamos tocarlo. Agradezco también a Marcelo Pellegrini por el bello comentario que acaba de hacer, y bueno, a ellos tres por la amistad y por el rol que han jugado en que podamos llegar a este momento. Y bueno, todos quienes estén escuchando, que estén viendo esto después, por su tiempo, en un año en que solamente nos hemos podido ver a través de las pantallas fundamentalmente. Marcelo comentó que el libro tenía 3 secciones y voy a leer 4 poemas de cada una para hacer como una versión resumida de este viaje. Voy a partir con Hijo del Pacto. Yo no escogí este pacto, pero su memoria empieza el día que mi padre, en convenio con mi madre, se deciden a marcarme con una herida transparente en la mitad de la ciudad sitiada por los tanques. Es el año 1973. Tú serás un judío latinoamericano, un oxímoron que ama y que respira. Hablarás una lengua que no es tuya. Habitarás una patria provisoria. Serás un extranjero entre los tuyos. Te odiarán y te amarán. Mi memoria escapa, vuela y se detiene en San Cristóbal, Venezuela. Se establece lentamente en improvisadas sinagogas donde un minion de judíos olvidados celebraba los días temibles en los Andes tropicales. El Hassan pedía perdón por las faltas que cometimos y que no cometimos en un idioma traído de los guetos, mientras los niños escapaban de la muerte y de su voz, explorando áticos de un futuro inexplorado. Cual pequeños Ulises desafiaban imaginarias sirenas muy lejos de su Dios. En vez de ese antiguo hebreo, mi memoria aprende castellano con el silabario hispanoamericano y lee las postales que llegaban desde el Maule de un Santiago siempre gris. Era la letra de mi abuela, encomendándome al Mesías ya negado por mis padres, despachando con sus cruces invisibles las fotos de altas cumbres, mares fríos, la nieve que mi infancia imaginaba en el medio de los trópicos, los puertos y las plazas de provincia, con niños y palomas y chinchineros, imágenes de un país sin rostro, donde sucedían cosas que mi abuela no contaban y que entraban y salían de las pesadillas de mi padre y de mi madre, como el viento entra y sale de una casa abandonada repentinamente por sus huéspedes. En San Cristóbal mi memoria se topa con las chanzas sobre Chile de mis compañeros de colegio. Qué feo ese país en que las montañas caen sobre el mar. Contra ellos mi memoria colecciona figuritas de greda y artesanías de cobre y bordados tejidos por las mujeres de Chile. Y banderitas, muchas banderitas. Y escucho a mi padre hablar de volver, ¿cuándo volver? Pero mi memoria se aleja más de mi patria imaginada y cruza el Williamsburg Bridge en un subway pintado con grafitis, un tren siempre el sonido del riel. Junto a judíos, negros y latinos rumbo a Brooklyn, entre las voces del húmedo verano y el incomprensiblemente familiar sonido del yiddish. En los departamentos de la City se encuentra con las manos de la baba enterradas en la harina, de jalot de tamaños gigantescos, mientras el Saide bromea y canta con mi padre viejas melodías traídas desde una Europa ya sacrificada sobre manteles plásticos manchados con vino Manichevitz y con esperma de las velas que, como las vidas de los mártires, nunca acaban de extinguirse y no podemos apagar en un suspiro. Es el mismo fuego con que marcado y encendido a la espalda de cada Navidad, 8 veces cada vez la fiesta de las luces, mientras dejo en mi ventana contra el verano del sur un viejo candelabro. Mi memoria sube y baja de aviones olvidados, bólidos que el siglo XX ha devorado, y se queda para siempre de regreso, caminando hacia el altar, entre el cielo y el suelo, cargando la Torá. Cómo pesaban sus palabras en mis brazos, bajo los vitrales encendidos por la luz primaveral
de la gran sinagoga del Círculo Israelita de Santiago, Serrano con Tarapacá, donde restablece su pacto ante unos cuantos sobrevivientes que nunca podrían olvidar. Era el 1 de noviembre, Día de los Muertos, 1986, y afuera seguían matando. 13 años también. El poema que sigue se llama Infancia en San Cristóbal. San Cristóbal era una sola y larga estación abrazada por la lluvia de los Andes tropicales. Arrimados a la ciudad tendida entre los brazos de los cerros. El exilio está hecho de imágenes que ocultan la nostalgia. El país de mi infancia es un país extranjero, o mejor dicho, un país que no existe y permanece quieto, suspendido en la nebulosa extraña de la memoria, donde pasan rostros cuyo nombre no recuerdo, algunos muertos que conocieron al niño que fui y conmigo me olvidan. Desconozco a dónde partieron, si sobrevivieron al paso de los años y las tribulaciones del poder, si me esperan para no reconocerme otra vez. Mi infancia está poblada de vidas cuya muerte desconozco. Mi infancia es mi destierro, la patria extranjera que siempre me recibe, aunque no tenga caminos de regreso. Los dos poemas que siguen son dos homenajes a dos poetas chilenos, de Eduardo Anguita y Gonzalo Rojas. Todavía piensa del momento en que murió Anguita. Recuerda ese día, el día en que murió Anguita. Anguita cayó sobre una estufa, dijo su vecina. El pensamiento de su agonía aún sacude su conciencia. El poeta murió y no sabemos qué fue real, si la poesía alguna vez existió en el mismo lugar que nosotros habitábamos. Quedamos sin palabras ni sonidos. Existió un momento en el arco del tiempo en que compartimos con Anguita la misma ciudad. La poesía era un poliedro arrojado a un mar con contornos geométricos. Ya no más. Los jóvenes desconocen Venus en el pudridero. No piensan en el gusano que les espera mientras su muerte madura como durazno estival. Todavía recuerda el momento en que murió Anguita. El pensamiento de su agonía es una quemadura en su memoria. A partir de Quedeshim Quedeshot, que es uno de los poemas más famosos de Gonzalo Rojas. Hubo un tiempo en que nos cruzamos como un relámpago. Fue una luz que nos encandiló. Alcanzamos a creer que el amor era el amor sagrado y ultrajado de esa diáfana Fenicia. Estuvimos ciegamente buscándola por calles y por bares, dispuestos a darlo todo por la cortesana de ese templo al que nos lanzaba un remolino de palabras celebrando su profanación. Pero la Fenicia era más grande y más bella que el deseo de ese hombre cuya imaginación no alcanza a rozarla y abrir realmente las puertas de ese templo, aunque ofrezca unos dólares o más. No existen templos en el país lagartija a espaldas del mar. Estamos solos en los valles, en los pueblos olvidados, en las ciudades rodeadas por montañas tan altas que retardan el amanecer y apresuran el atardecer. Después del viaje nos sentamos, confundidos, alejados de la poesía y sus excesos, esperando que baje una mujer y con su amor y con su muerte salve todas las palabras. La muerte de la poesía. Siente el ácido hálito en la voz que le pregunta, mezcla entera de condescendencia y cortesía, si todavía escribe poesía. Sin hablar responde que pasa todo el día rehaciendo un poema invisible. A espalda de las píldoras que son como el arnés que lo sostiene sobre el precipicio del poema, combatiendo cuerpo a cuerpo, como siempre, la falsa paz de la vida media y la templanza. Sedación. 1. Estas palabras se deslizan por el espacio abierto que dejan mis fármacos contra la melancolía. Ellas debían expresar, pero no pueden. Ellas debían denunciar, pero no pueden. Ellas debían tocar el contorno del silencio como una criatura que se desliza en el amor. 2.
En el medio de la bruma espero este poema. Busco descifrar los trucos de los recaptadores de serotonina que levantan un mano invisible entre mis palabras y mi voz. A veces logro divisarlas en la niebla del sosiego y las llamo. Mi señal no les alcanza, las espero. Yo sé que tras su movimiento el mar inundará las costas de la tranquilidad. Estas palabras volverán y me arrastrarán con ellas. Arte nocturno. Sobre mi insomnio quieto, mi familia duerme. Yo, guardia desarmado, me desvelo y velo su sueño. Escancio una copa desde mi sombra solitaria con la que me embriago para escribir estas palabras. Invoco a los dioses seculares que protejan el sueño de mis hijas que duermen indefensas bajo la comba de la noche, ajenas a la lenta muerte de los astros, que todo lo devora. El tiempo, el momento en que escribo estas palabras, las posibilidades del día de mañana. De generación en generación. Tu hija lee a Ana Frank cuando alcanza la edad que Ana tenía cuando escribió esas palabras. Tu hija Ana descubre cuando alcanza la edad en que Ana fue descubierta. Tu hija relee a Ana Frank, siempre un poco mayor que Ana, siempre un poco mayor. Pasan los días, los libros se olvidan, tu hija crece, tu hija parte, los recuerdos de infancia se transforman en algo que no logramos comprender. La vida herida olvida quién somos o cuándo leímos. Y ahora voy a leer los últimos 4 poemas. Uno sobre Yale, donde hice mi doctorado. Otro sobre Cambridge, donde realicé unas estadías, pero es más bien un poema sobre nuestra época. Y voy a terminar, ya que estamos hablando de nuestra lengua materna, con un poema sobre Madrid y otro sobre Cádiz. Yale. Te extravías en el falso abolengo de las calles del campus, mientras la Harness Tower lanza melodías que cubren el lugar de irrealidad. Las gárgolas asaltan tu mirada, mientras no logras salir de este laberinto que James Campbell Rogers inventó para confundir a los incautos como tú. No una, varias torres de marfil para alejar la realidad. Ahora, a metros de las murallas invisibles que separan campos de ciudad. De un lado, la ruidosa juventud. De otro lado, los mendigos divagando por el green. Sigues explorando la pesadilla neogótica que no te ofrece despertar. Para escapar de la locura buscas una última dispensa en una iglesia secular. Sterling Memorial Library, en cuyos anaqueles buscan las palabras de tu idioma y el silencio de tu patria. Cambridge. Unas vacas pastan en las riberas del río Cam, donde las barcas navegan cargadas con turistas arrastrados para observar los viejos colleges en este extraño día de verano. El sol es una presencia tan ajena a este lugar como los visitantes que bajo el puente matemático y su perfecta telaraña de maderos pasan y pasan. Vista desde el río, la capilla del King's College se mira pero no se toca. Nada aquí se puede penetrar. El patrimonio universal no es universal, es solo para aquellos considerados sus naturales herederos. La universidad fluye por los siglos. El río fluye con su carga de turistas que van y vienen por el río Cam. En esta tarde jovial, qué sonrientes y felices lucen todos. Alguien rumorea que Hitler no quiso bombardear esta ciudad. Otros prefieren recordar que Darwin Charles vino en busca de Dios y zarpó para encontrarlo ausente en los mares del sur. No, la naturaleza no es un río tranquilo como el noble río Cam. Las especies no navegaron tranquilas en un arca bajo el puente de los suspiros. Por las cuencas del planeta bajan sin piedad ríos torrentosos de ácido desoxirribonucleico. Alas, poor dodo, you didn't know it, Charles.
La universidad fluye por los siglos, el río fluye con su carga de turistas que van y vienen por el río Cam. En las faldas de Virunga, 8 centenares de gorilas deambulan como fantasmas del pasado arrastrando sus familias. Un collar de bellas piedras negras sobre el cuello verde de la selva. En las aguas del río Cam, una vaca cae o quizás se lanza escapando del calor inusual que cubre la ciudad. El calor no tendrá la falsa piedad del Führer. Primero las vacas saltarán hacia los ríos, luego seguirá el Homo sapiens buscando alivio en las venas del planeta, el Yangtze, el Amazonas, el Nilo. Miras a la vaca asomando su hocico sobre el cauce de las aguas y desconoces si es que flota o sobrevive parada en las puntillas de sus patas. A nadie parece preocuparle el destino de esta vaca, salvo a ti que la miras distraído. La universidad fluye por los siglos. El río fluye con su carga de turistas que van y vienen por el río Cam. No, Hitler no quiso bombardear esta ciudad y dañar el verde césped de sus colleges que solo pueden pisar los iniciados. Las especies descienden por los siglos, el taxonomista navega en su viaje imaginario hasta el origen de la vida, Columba Livia, pobre Dodo, el río es una hélice, gritaron en un pub, palomas escaparon y volaron desde las manos de Charles, el último rinoceronte blanco del norte en Kenia morirá. Aquí la vaca del río Cam logra sacudirse del abrazo del río, salta y vuelve a pastar en la pradera. La universidad fluye por los siglos, el río fluye con su carga de turistas que van y vienen por el río Cam. Madrid es la patria de mi lengua, mas no encuentro un lugar donde dejar estas palabras. En pleno mediodía y camino de la Puerta del Sol, 3 o 4 prostitutas se levantan cual columnas de la noche que es el revés de este día de verano. Sostienen en sus hombros todo el peso de la ciudad reinal que la transeúnte indiferencia no quiere soportar. En Madrid, las putas, los marranos y moriscos hablan un idioma que no es el de Castilla. Abren juntos las puertas de un templo derruido, siempre retornan visiblemente ocultos. Su lengua materna es un idioma extranjero. Cádiz. Dios está lleno de piedad. Si Dios no estuviera lleno de piedad, piedad habría en el mundo, no solo en él, escribe Yehuda Mihai. Yo dialogo con él. No existe otro día como este día de sol en Cádiz. La luz nunca ha bañado la vida humana de esta manera. Las personas nunca caminaron del modo en que caminaron hoy. Los niños nunca fueron tan felices. Los jóvenes nunca lucieron tan radiantes. Las calles nunca estuvieron tan abiertas. El mar nunca estuvo tan disponible como hoy, que es un día de sol en Cádiz. Cádiz está lleno de felicidad y por eso no hay más felicidad en ningún lugar del mundo. Solo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tu poesía es conmovedora. No he tenido tiempo de decírtelo. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. La verdad es que llega muy al corazón. Así que estamos contentos de tenerte aquí y de hacer este lanzamiento y que muchas personas conozcan tus poemas hermosos. Bueno, te agradecemos con un gran aplauso por habernos compartido esta maravillosa creación. Agradecemos inmensamente a Marcelo por su lectura y también a Verónica por el trabajo hecho junto a ti. Y para finalizar, quiero agradecer a Daniela Millar y Yasna Cabrera de la Dirección de Artes y Cultura que nos apoyan en el backstage de esta transmisión. Tal vez podrían abrir sus cámaras, Daniela y Yasna. Agradecemos
al rector de la Universidad Católica, señor Ignacio Sánchez, y a nuestro vicerrector de investigación, señor Pedro Buchón, por el permanente y restricto apoyo a la creación artística en toda la comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento tan emocionante y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.